Hola, sé bienvenido a un nuevo video sobre SQL. Hoy vamos a estar hablando sobre dos funciones fundamentales en SQL Server, las cuales son Union y Union All. Estas funciones son muy útiles cuando necesitamos combinarlos con los resultados de múltiples consultas y en este caso a lo largo de esta presentación veremos cómo funcionan, sus diferencias y casos prácticos en los que podemos aplicar cada una de ellas, ¿ok? Vamos a ver la función union, que es la primera función que vamos a tocar en este video. Empecemos con la función union. Esta función se utiliza para combinar los resultados de dos o más consultas select en un solo conjunto de resultados, ¿ok? Un punto clave es que union elimina automáticamente las filas duplicadas, lo que asegura que cada registro que aparece en el resultado sea único, ¿ok? Entonces, de esa forma es como opera la función union, que elimina automáticamente las filas duplicadas y nos muestra solo registros únicos, ¿ok? Vamos a ver su sintaxis y en este caso es bastante sencilla, pues consiste en hacer dos o más consultas que tengan la misma estructura, es decir, que tengan el mismo nivel de columnas y que tengan, pues en este caso, coherencia entre ellas, ¿no? Y unirlas con la palabra clave union, ¿ok? Al hacerlo, pues SQL se encarga de combinar los resultados y eliminar cualquier fila duplicada. Pues como vale recordar que las columnas que se combinen deben tener el mismo número y el tipo de datos en ambas consultas, ¿ok? Entonces, de esta manera, como pueden ver, tenemos una consulta con varias columnas y la otra consulta también con la misma cantidad de columnas y los mismos tipos de datos. Y con la palabra union, en este caso, pues unimos esta consulta o estas consultas para obtener un solo conjunto de resultados, ¿ok? En el ejemplo que están viendo a continuación, pues como pueden ver tenemos una consulta, la primera consulta, la cual estamos llamando a la columna nombre y a la columna departamento de la tabla empleados Nueva York, ¿ok? Entonces, esta consulta va a listar todos los nombres y departamentos de la tabla de empleados Nueva York y esta consulta de acá abajo también lista todos los nombres y los departamentos de la tabla de empleados Los Ángeles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, va a aparecer los datos del nombre de departamento de empleados Nueva York y los datos del nombre de departamento de empleados Los Ángeles. Al momento que le aplicamos union, esto se hace un solo resultado, un solo conjunto de resultados, pero sin aparecer duplicados. Vamos a suponer que hubo una persona o hay una persona que está trabajando en Nueva York y también en Los Ángeles. Entonces, como aparece dos veces, el union lo que hace es que filtre esa información y solo nos va a mostrar una sola vez a esa persona que justamente va a aparecer aquí. Entonces, de esa forma es como opera la función union, ¿ok? En este caso, algunos de los usos comunes que se les da a la función union es combinar listas de productos de diferentes bases de datos, unificar listas de clientes de diferentes regiones, en este caso para evitar duplicados, y fusionar datos históricos y actuales, que en este caso cuando queremos analizar datos sin repetición de registros, podemos combinar esta función para que no tengamos datos duplicados y asegurar que no se repita ninguna fila, ¿ok? Entonces, de esa forma es como nosotros podemos utilizar la función union, ¿ok? Vamos a la siguiente función, que en este caso sería la función union all. A diferencia de union, ¿verdad? Esta función no elimina los duplicados. ¿Qué significa esto? Pues bueno, esto significa que union all devuelve todas las filas de las consultas combinadas, incluidas aquellas que se repiten, ¿ok? En este caso es más eficiente porque SQL no necesita realizar filtros, sino que muestra la información tal cual como está. Entonces, no va a eliminar los duplicados, pues, pero va a mostrar de una forma mucho más eficiente los resultados debido pues a que no realiza este proceso de filtrado, ¿no? Entonces, de esa forma es como funciona esta cláusula union all. En la sintaxis, como pueden ver, es muy idéntica a la de union, pero con la diferencia clave que en este caso no se eliminan las filas duplicadas. Como pueden ver, tiene la misma estructura
También a nivel de sintaxis, pues solo cambia, en lugar de decir union, dice union all. Y pues la misma debe tener la misma estructura, ¿verdad? Como justamente lo explicábamos en el union, pero la diferencia clave en este caso es que no elimina valores duplicados, ¿ok? En la sintaxis, en este caso en el ejemplo que podemos ver, es muy similar al ejemplo anterior. Como pueden ver, justamente pues estamos listando la columna nombre y departamento de las dos tablas de empleados Nueva York y empleados Los Ángeles. Y como el ejemplo anterior, como yo les indicaba, vamos a suponer que tenemos un empleado que está trabajando aquí en Nueva York, o bueno, que está en la tabla de empleados Nueva York y en la tabla de empleados Los Ángeles. Pues bueno, con el Union All, esa persona va a aparecer duplicado debido a que se encuentra en las dos tablas. Entonces, de esa forma, esa persona va a aparecer duplicado, pues, por la función Union All, ¿ok? Algunos usos comunes, en este caso para la función union_all, son pues concatenar datos similares de múltiples tablas, por ejemplo, combinando datos de ventas de diferentes tiendas sin eliminar registros, también combinar datos de registros de transacciones como registros de auditoría, que puede incluir eventos repetidos, y también crear conjunto de datos para análisis donde no queremos perder información valiosa debido a la eliminación de duplicados, ¿no? Entonces, de esa forma es como justamente trabaja la función union_all, ¿no? En resumen, tanto union como union_all son funciones que nos permiten combinar resultados de múltiples consultas select, ¿ok? La diferencia principal es que union elimina los duplicados y union_all no lo hace, ¿ok? La elección entre ambas depende del tipo de datos con los que estemos trabajando y si necesitamos o no eliminar duplicados, ¿ok? Entonces, dicho eso, vamos a la práctica en donde vamos a ver cómo funcionan estas dos cláusulas en SQL Server y vamos a ver las diferencias de uso y su sintaxis, ¿ok? Entonces, dicho eso, vamos a la práctica. Muy bien, como pueden ver, tenemos dos consultas, las cuales tienen la misma estructura, como son, en este caso, la columna de nombre, la columna de apellido, la columna de fecha de nacimiento, la columna de estado civil, de género, de correo electrónico y de teléfono, ¿ok? De la tabla, en este caso, de clientes. En la tabla de empleados tenemos las mismas columnas y en este caso, pues como pueden ver, tenemos la misma estructura. Podemos ejecutar cada una de ellas y pueden ver que nos está mostrando el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el estado civil, el género, el correo y el teléfono, ¿no? Lo mismo sucede para lo que sería en este caso los empleados, ¿ok? Entonces, como pueden ver, pues tenemos la misma estructura, ¿ok? Ese es uno de los requisitos para poder usar la cláusula union y la cláusula union_all, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos obtener un solo conjunto de resultados sin usar el union y el union_all? En este caso, si ejecutamos las dos consultas, nos va a mostrar los resultados pero divididos. Es decir, aquí tenemos la primera consulta y acá tenemos la segunda consulta. Y lo que queremos en este caso es obtener un solo conjunto de resultados de estas dos consultas, ¿ok? Entonces, para ello, vamos a colocar la cláusula union, ¿verdad? Que recuerden que la cláusula union lo que hace es que une estas dos consultas, pero hace un filtro en el cual quita duplicados, ¿ok? Entonces, si yo ejecuto esto, obtenemos un solo resultado en el cual nos está mostrando los valores duplicados, ¿ok? Pueden ir viendo pues hasta el final y se darán cuenta que no existe valores duplicados, ¿no? Muy bien. Entonces, si usamos el union_all, en este caso, ¿verdad? Tenemos 18.778 filas. Si usamos el union_all, en este caso, lo que hace es que pues va a mostrar todos los valores que estén hasta duplicados, ¿ok? Es decir, este no hace un filtro quitando duplicados, sino que muestra los valores tal cual como están en cada una de las consultas, ¿ok? Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a obtener un mayor resultado. ¿Por qué? Porque justamente en la tabla de clientes existe una sección donde hay compañías
y toda la parte donde de esta información como nombres, fecha de nacimiento, todas estas columnas están como nulas. Si nosotros nos vamos hacia el final, entonces esas nulas las está mostrando como valores, en este caso, duplicados, ¿no? Entonces, esto no sucedía cuando usábamos el union, y cuando usamos el union all, pues ahí sí se muestran todos los valores, estén o no estén duplicados, ¿ok? Entonces, de esa forma es como nosotros podemos utilizar el union y el union all. Si yo en este caso vengo y le coloco una columna aquí, por ejemplo, para poder etiquetarlas, y le pongo aquí que esto se va a llamar clientes, y esta de acá, pues va a ser la parte de empleados, y yo ejecuto esto, pues bueno, en primera instancia se va a colocar sin nombre, ¿verdad? Pero es como una etiqueta que yo le puedo indicar que, bueno, aquí estoy colocando los que son los clientes y acá estoy colocando los que son los empleados, ¿ok? Podemos colocarle aquí un sobrenombre, un alias a la columna, y en este caso le voy a poner tipo. Solo se requiere colocarle el primero, ¿verdad? Si lo colocamos a los dos no pasa nada, pero toma siempre el nombre del primero, ¿ok? Si en este caso, por ejemplo, cambiamos de columna, es decir, phone lo tengo acá y email address lo tengo acá, como las dos son columnas de texto, no pasa nada, pero la información del teléfono se muestra aquí, ¿verdad? En los empleados se muestra aquí y la del correo se muestra acá. Entonces ya vamos a hacer la prueba, pero vamos a ir viendo que en este caso, miren, ahí aparece el título como tal, ¿no? ¿Verdad? Ok, muy bien. ¿Qué sucede? Como justamente les comentaba, si yo pongo el teléfono en otra posición que no es. Si yo coloco así, no pasa nada. ¿Por qué? En primera instancia, lo que sucede es que, bueno, estas dos columnas son de texto, pero sí se va a mezclar la información. No es que detecta que la columna es tal cual, solo detecta por posiciones. Entonces, si yo ejecuto esto, lo que va a suceder es que, bueno, aquí podemos verlo bien. Pero si nosotros nos vamos hacia abajo, como toma el nombre de la primera consulta, van a ver que cuando llegamos a empleados, van a estar el teléfono aquí y el correo acá, lo cual no es lo correcto, ¿no? Entonces siempre deben tener la estructura, en este caso, adecuada, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tenemos una columna, tenemos una columna menos? Bueno, en este caso nos muestra un error diciéndonos que, bueno, que en este no están las mismas columnas, es decir, no hay la misma cantidad de columnas disponibles para esta ocasión. Entonces, de esa forma es como pues justamente funciona, ¿no? Como les explicaba, en esta parte no tenemos problemas por el tipo de dato en este caso, ¿no? Pero ¿qué pasa si confundimos la posición del birth date, que es un tipo de dato de fecha, con el marital status? Bueno, si hacemos este cambio, ahí sí tenemos un error. ¿Por qué? Porque justamente, voy a borrar este de aquí, porque justamente son diferentes tipos de datos. Entonces, si yo ejecuto esto, ahí sí me dice que, bueno, la conversión falló porque no se puede convertir un tipo de dato de fecha a un tipo de dato string o de texto. Entonces, de esa forma es como justamente pues se maneja la parte del union y el union all, ¿ok? Muy bien, muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.